Muy buenas noches. Ya no son tardes, ¿verdad? Ya son noches. Ya son las 8:06. Oficialmente noches, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? ¿Bien? Qué bueno. Ya se siente el frío, ¿verdad? Las mañanas. Por eso el café cae bien ahorita, ¿verdad? Muy bien. Pues ¿están listos para la segunda parte del Salmo 19? ¿Sí? ¿A cuánto les gustan las segundas partes? Las películas, las series. Bueno, ahorita hay muchas segundas partes, pero hoy tocó dividir el Salmo 19 en dos partes y vamos a verlo. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y a pedirle que nos guíe, que nos hable y que abra nuestro entendimiento para poder comprender. Amén. Le invito a que incline su rostro. Padre, gracias te damos porque es por tu gracia que podemos estar de pie. Podemos venir a este lugar para aprender de ti, alabarte, adorarte y decirte cuán grande eres tú, Señor. No solamente con nuestros labios, con los cánticos, sino también con nuestra misma vida queremos alabar y exaltar tu grandeza, tu nombre, tu santidad, tu majestad. Porque no solamente la creación da gloria a tu nombre, sino también nosotros, tus hijos, queremos darle esa gloria de vida a tu nombre, Señor. Síguenos enseñando cada vez más de tu palabra, cada que nos adentremos a ella, que podamos aprender algo, aunque sea poco, pero que eso poco que aprendamos día con día lo llevemos a la vida práctica, Señor. Enséñanos siempre por medio de tu Espíritu Santo y haznos dóciles a tu voz. En esta noche, Padre, te pedimos que me uses, que uses mis labios, Señor, para proclamar tu verdad y que me des gracia para cada cosa que se vaya a decir. Sé tú en mi vida, Señor, sé tú en la vida de mis hermanos, para que todos juntos podamos crecer a la estatura del varón perfecto que eres tú, Jesús. Gracias te damos, Dios. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues ese es el tema número 6 de nuestra serie, el libro de los Salmos. Y esta parte 2, el tema es la revelación especial de Dios. El miércoles pasado vimos la revelación general de Dios. Y como título a este tema yo le he puesto la excelencia de la palabra de Dios. Vamos al Salmo 19. Vamos rápidamente a leer ahí el Salmo 19. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 14. ¿Ya está listo? Bien, sígame con su vista. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y por último, el verso 14 dice así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hasta ahí. Hermanos, no tiene que haber ninguna duda en nuestras mentes y en nuestros corazones de que Dios ha creado todas las cosas. ¿Cuántos lo creen así? Desde lo más pequeño, cosas que aún no entendemos por qué existen, como los mosquitos, ¿verdad? Hasta lo más grande, cosas que ni siquiera hemos visto aún y no somos capaces de imaginarlas, como aquella estrella que veíamos en el video. Si no tuviéramos la Biblia como la conocemos hoy y como la tenemos en nuestras manos, tal y como muchos hombres en la historia no la tuvieron,
como el caso de Abel, Noé, Job, Abraham, Isaac y Jacob y muchos otros más, no tuvieron la Biblia que tú y yo tenemos, ya formada. De la misma manera que a ellos, el conjunto perfecto de la creación es suficiente para hablarnos de la perfección y la exactitud con la que todas las cosas fueron creadas. Lamentablemente, por causa del mismo pecado que entró en el corazón del hombre, toda la creación, mi hermano, absolutamente toda la creación fue sujetada bajo maldición. Por lo tanto, la creación que tú y yo vemos hoy en día, los árboles, el cielo, los mares, los animales, el universo, está destinada a ser reemplazada o regenerada. Es decir, necesita ser llevada a su estado original, porque eso es lo que significa regeneración. Volver al génesis, al inicio. Lo mismo que nosotros. Y como vimos, la revelación general de Dios únicamente tiene el propósito de anunciar, de proclamar y de contarle a todos los hombres y mujeres de este mundo que hay un solo Dios que hizo lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y aún cosas que ni siquiera hemos conocido. Dios nos creó con una necesidad, mi hermano. ¿Y cuál es esa necesidad? Bueno, nos creó con la necesidad de depender de Él. También con la capacidad de ofrecer adoración, ¿verdad? Porque cada quien decide a quién adora. Y aún más, también Dios nos creó con un libre albedrío. ¿Qué significa esto? Bueno, es la capacidad de decidir libremente. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero estas cosas, entre otras más, al mezclarse con el pecado, fueron totalmente distorsionadas, llevando al hombre a adorar, a rendir culto y a postrarse ante las cosas creadas antes que al mismo Creador. Ya lo veíamos en Romanos 1:20, ¿verdad? Y Romanos 1:25 dice así. Yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice así: en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Y no siendo suficiente la adoración a las cosas ya creadas, a los astros, a las estrellas, a los planetas y a los animales, bueno, el mismo hombre también fue a una decadencia mayor. Porque al no estar conforme con esto, no solo siguió rindiendo culto a todo lo creado, sino ¿qué pasó? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué decisión tomó? Bueno, tomó la decisión de fabricar sus dioses con sus propias manos. ¿Y de qué los hizo? Ahí tenemos al becerro de oro, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Aarón? Estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Bueno, los hicieron del material que tuvieran enfrente: madera, piedra, metales. Esto no es más que una evidencia de lo que el pecado produjo en el hombre, mi hermano. ¿Y qué produjo el pecado? Una ceguera espiritual total, donde dejaron de pensar en el Creador para pensar en sus propios deseos. Y fíjate lo que dice el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 18. Esto sucede, mi hermano, con la revelación general que ya hemos visto. Aún teniendo esa revelación de la creación, a causa del pecado, no es posible llegar a conocer a Dios de la manera que la palabra de Dios nos lo enseña. Y fíjate lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 18. Yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Habacuc 2:18. ¿Ya lo tiene? Dice: ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida? ¿Y qué hace esa imagen? ¿Que te engaña? ¿De qué sirve? Dice: qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Un Dios que ni siquiera puede hablar.
Dice el versículo 19: ¿qué aflicción te espera a ti que le dices a los ídolos de madera? Despierten y sálvennos. A imágenes de piedra mudas les dices: levántense y enséñenos. Y pregunta el profeta: ¿podrá un ídolo decirte qué hacer? ¿Podrá un ídolo decirte a ti qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, dice una verdad que muchos no quieren aceptar: por dentro no tienen vida. Y estos ídolos, mi hermano, son a los que el hombre adora. El hombre que aún ve la creación, adora la creación. No es suficiente con eso, ¿qué hace? Crea a sus mismos ídolos con sus manos y los adora. Pero ¿qué sucede, mi hermano, con el paso del tiempo? Dios se revela a los hombres. Yo te pregunto, ¿Dios se ha revelado a tu vida? ¿Ya conoces quién es Dios? La Escritura nos enseña en muchas partes la condición del hombre, una condición de pecado y de corrupción, de donde claramente no puede surgir o salir nada bueno. Porque ¿cómo es nuestro corazón? ¿Es bueno o es medio bueno? No, es malo, es engañoso. Y el único que lo conoce es Dios, porque Él lo creó. Y por lo tanto solo Dios es el único que puede cambiar y transformar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, no lo busques, es Jeremías 17:9, ya has de conocer este versículo. Dice que el corazón humano es lo más engañoso que pueda haber y extremadamente perverso. Y dice esta versión: ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Bueno, dice Dios: yo, el Señor, porque yo investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Y a todos les doy, dice la palabra, la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. También vemos en el Génesis, antes de Dios enviar el diluvio a la tierra, ¿qué se dio cuenta? Miró a la tierra y vio que el pensamiento y los designios de los hombres eran de continuo, ¿de qué? Del mal. Solamente hacia el mal. Dios diseñó toda la creación con el propósito de que ésta anunciara y hablara de su grandeza. Pero como ya lo vimos, no de una manera audible, sino visible. Todo lo que comprende la revelación general de Dios. Dios sabía perfectamente que la creación no tenía y ni tiene el poder para transformar o cambiar a nadie. ¿O acaso cuando descubriste que el limón nacía en un árbol, dijiste: esto tiene que ser obra del Dios justo y verdadero? ¿No, verdad? Dijiste: órale, qué padre. ¿Cómo nacen las sandías? Hay árboles de sandías, ¿se sabía? No se crea. Es del piso, ¿no? Están muy pesadas como para estar en el árbol, ¿no? Hasta en eso Dios fue sabio. Pero eso, la creación, mi hermano, no tiene el poder para transformar ni cambiar a nadie. Únicamente anuncia y habla de la existencia de Dios. Hasta ahí. Habla de su poder, de su majestad, de su gloria, de su sabiduría. El hombre es quien le ha dado a todo lo creado lo que solo Dios merece. Ahí está la distorsión. Pero mi hermano, aquí viene lo interesante, y es lo que vamos a ver en este salmo, lo que viene a continuación. Dios no se quedó de brazos cruzados. ¿Qué significa cuando decimos de brazos cruzados? Sin hacer nada. Solamente es viendo: pues míralos, andan adorando otras cosas y no me andan adorando a mí. Sino que sabiendo Dios y conociendo nuestra condición, claramente Él preparó las cosas con el propósito de mostrarnos el camino de vuelta hacia Él. Porque claramente el hombre, mi hermano, mi hermana, el hombre estaba perdido en sus delitos y sus pecados.
No sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Para así Dios poder cumplir el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, Isaías 43, versículo 7, yo te lo leo, dice así. Isaías 43, 7, nueva traducción viviente. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Dios te formó, mi hermano. No, me formó el vientre de mi madre. Sí, pero ¿quién estableció que te formaras ahí? Dios. Por lo tanto, Dios te formó. Dios te hizo. ¿Y para qué nos hizo? Para su gloria. Para que exaltáramos su gloria. Porque no sé cuántos han visto un video que anda circulando por ahí en las redes sociales, que dice que el mar, ahí está, ¿verdad? Y con los peces, la tierra y los árboles, el cielo y las aves, bla, bla, bla. Dice, el mar sin los peces sigue siendo mar, ¿verdad? La tierra sin árboles sigue siendo tierra. Y el hombre sin Dios, o más bien Dios sin el hombre, sigue siendo Dios. Entonces, ¿quiénes somos los que necesitamos de Dios? Nosotros. Dios no nos necesita para anunciar su gloria o para seguir siendo Dios. De eso no depende la majestad de nuestro Dios. Y bueno, ¿qué fue lo que Dios hizo? Bueno, Dios puso en marcha su plan perfecto de redención de toda la humanidad. ¿De cuánta? De toda la humanidad. El cual fue anunciado desde el inicio. Y ese plan, mi hermano, que Dios ya estableció desde el inicio, fue avanzando de manera progresiva hasta llegar a su máxima revelación, la cual se cumplió en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. El que Jesucristo haya venido a este mundo, mi hermano, es una muestra en su máxima expresión del amor, de la misericordia, de la santidad y de la justicia de Dios. Fíjate esto, mi hermano. Dios sabía lo que se requería pagar para que el hombre fuera liberado, ¿cierto? Él sabía la única manera. Y fíjate esto, Dios es quien aplicó su justicia cuando el hombre desobedeció. ¿Qué le dijo? Si comes de ese árbol vas a morir. Fue desechado el hombre. Dios aplicó su justicia. Pero fíjense lo tremendo. Pero es el mismo Dios quien preparó absolutamente todas las cosas para una reconciliación. El mismo Dios que aplicó su justicia al desobedecer a Adán es el mismo Dios que aplicó su misericordia y gracia para reconciliarnos con Él. ¿Qué dice 2 Corintios 5? Jesús vino y es como si Dios nos estuviera reconciliando consigo mismo a través de Cristo. Dios es el que nos buscó. Nosotros ni siquiera pensábamos en Dios y Dios ya nos estaba buscando, mi hermano. Por lo tanto, Dios sabía de qué manera llevarlo a cabo. Un plan que la palabra de Dios habla que era un misterio, porque estuvo oculto al entendimiento de los hombres por muchos años. Pero ahora, mi hermano, ese misterio ya ha sido revelado, ya ha sido manifestado, y todo por medio de la palabra de Dios. Los que estuvieron en el tiempo de Jesús vieron la revelación de Dios de manera literal, era Cristo. Pero Cristo ya no está en este mundo. ¿Y qué nos ha dejado? La palabra, que es por la cual tú y yo ahora podemos conocer a Dios. Ahora podemos comprender por lo que nos enseña la palabra que Dios nunca, mi hermano, di conmigo, nunca abandonó a su creación. Aun cuando tú ni siquiera conocías a Dios, Dios nunca te ha abandonado. Él mismo estableció en cada tiempo de esa revelación progresiva la forma correcta en que los hombres se podrían acercar a Él. ¿Por qué? Porque Dios siempre estuvo atento al que le buscara. ¿Atento a quién? Al que le buscara. Salmo 14:2, acompáñame ahí.
Este salmo nos habla de la condición natural del hombre. Pero fíjense lo que dice el Salmo 14, el versículo 2. ¿Ya lo tienes? Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es decir, Dios siempre va a estar atento a quien quiera buscarle, a quien quiera encontrarle. ¿Y ustedes creen que Dios sigue estando atento hoy en día para ver si alguien le busca? ¿Sí o no? Claro, por eso le encontramos tú y yo. Mi papá me cuenta su historia de cómo fue que él comenzó a conocer a Dios. Y me ha quedado muy grabada esa historia. Un día simplemente salió de su cuarto, miró al cielo y dijo: Dios, ¿dónde estás? Al tiempo, uno de sus tíos, que estaba estudiando o preparándose para ser sacerdote, dejó los hábitos y va y le regala una Biblia a mi papá. Hace ya como 200 años. No, hace ya muchos años, ¿verdad? Y fue que mi papá ahí comenzó a leerla y empezó a conocer a Dios. ¿Ustedes creen que Dios escuchó esa pregunta? ¿Dios, dónde estás? Sí. Claramente sí. Y muchos de nosotros nos hemos preguntado: Dios, ¿dónde estabas en esta situación? Y Dios te lleva a recordar: ahí estaba. Ahí estaba yo sosteniéndote siempre. Mi suegrita también me cuenta muchas cosas que vivió ella cuando no le conocía a Dios, pero Dios ya la conocía a ella. Y me cuenta tantas historias en las que yo digo, y mi conclusión es: suegrita, Dios la estaba guardando. Y Dios le daba de su gracia en muchas situaciones. ¿Y cuántos pueden recordar y decir: ay, en mi mente no conocía a Dios y fíjate, Dios me guardó de esto y de muchas cosas? Entonces es algo impresionante, mis hermanos. Claramente Dios no cambia y hasta el último momento, mi hermano, Él va a estar atento a todo aquel que le busque, pero con sinceridad. Porque Dios, mi hermano, no lo podemos engañar. Si alguien se acerca a Dios, pero con malas intenciones, ¿tú crees que Dios va a decir, lo va a aceptar? ¿O va a aceptar su petición o su oración? Dios lo va a escuchar, ciertamente. Pero claramente Dios no va a responder ante un corazón engañoso. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11:6, el que quiera acercarse a Dios, ¿cuál es el primer requisito? Debe de creer que le hay. Y Él es galardonador. Él premia, recompensa a los que le buscan. Pero si primero crees que le hay, si no, no te acerques mejor. Porque hay quienes cuando buscan a Dios, caen en tentar a Dios. Muchos dicen, ¿verdad? Si eres Dios, que a ver que caiga un rayo y parta a esa persona en dos. Espérame. Dios no va a ir a hacer algo que va en contra de su justicia. Y surge, mi hermano, en el corazón o en la vida del ser humano la necesidad de algo. Ya estaba la creación manifestada, ya por medio de la creación contaba ella misma la gloria de Dios, pero hacía falta algo. ¿Y qué es lo que ahora tú y yo tenemos? Que es la palabra de Dios. La creación cumple perfectamente su función, pero también vemos cómo su alcance es limitado. No es capaz de producir un cambio en tu corazón, ni en el mío. Dios toma acción y decide darse a conocer a sí mismo, ya no por la obra de sus manos, sino de una manera directa en la que ningún hombre jamás pudo haberse imaginado. Y es esa experiencia que el rey David tuvo de conocer a Dios que lo plasma aquí, en el versículo 7 hasta el versículo 9, que son comparaciones que él hace, son cosas que produce la palabra de Dios, los mandamientos, usa sinónimos para referirse a ella. Le da
adjetivos a los mandamientos y por último habla de lo que producen en la vida de aquel que los conoce. El rey David se enfoca exclusivamente en hablar de una sola cosa. Aquello que comenzó con el llamado de Dios a Abraham, y de ahí hasta que le fueron dados todos y cada uno de los mandamientos y las leyes a Moisés. Cosas que nos hablan de una manera mucho más precisa acerca del carácter de nuestro Dios, sus atributos y todo lo que Él quiso dar a conocer de sí mismo. Es lo que tú y yo hoy en día tenemos en nuestras manos en forma de libro. ¿Y tú le das gracias a Dios por tener la Biblia en tus manos? Es algo hermoso, mis hermanos, que podamos tener esta palabra en nuestras manos. Y algo que el rey David, aun cuando solo conoció una parte o una pequeña parte de lo que tú y yo conocemos hoy en día o podemos leer, el rey David la amó y la atesoró grandemente. ¿En dónde crees tú? ¿En su bolsillo? No, en su corazón. Porque la palabra, mi hermano, a diferencia de la creación, sí produce cambios. Sí trae avivamiento al corazón, es decir, trae vida. Y el rey David no solamente pudo llegar a comprender e incluso experimentar la perfección y rasgos de las palabras de Dios, sino que él también fue un testigo fiel de lo que esas palabras podían producir en el corazón de todo aquel que las guardara. ¿Tú has visto beneficios en tu vida de guardar la palabra de Dios? ¿O dices, no, pues casi no, No, pues sí me va un poquito mejor, pero como que a veces me iba mejor antes? Hay algunos que dicen así. Entonces yo me pregunto, ¿realmente conocerán a Dios? El rey David sabía lo que sucedía en aquel que pusiera atención en los mandamientos de Dios con el propósito de obedecerlas. Ya vimos el Salmo 1 que nos dice que qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores y ni se juntan con los burlones, sino que se deleitan, se gozan en la ley del Señor, meditando en ella cada cuando, de día y de noche, es decir, de continuo. Dice la Escritura que si hacemos esto, si meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, seremos como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Cómo crees que estará ese árbol? ¿Seco? No, va a estar frondoso y va a estar lleno de fruto. Y sus hojas dice que nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Es decir, les va bien. David, a quien Dios mismo se refiere a él como un hombre conforme a su corazón, ahí lo puedes leer tú en 1 Samuel 13, no hablaba las cosas por mera ocurrencia. O no fue algo que a David dijo, ay, pues fíjate, voy a escribir algo de la ley de Dios. O a ver qué palabras le quedarían a la ley de Dios para describirla y que suene acá bonito. No son palabras que a David se le ocurrieran. Estas palabras que tú y yo ya leímos en el Salmo 19, del versículo 7, son palabras que él las escribió porque eran una realidad en su vida. Eran una realidad en su caminar de todos los días. No nada más el domingo o los miércoles que venimos a la iglesia. Eran una realidad en su corazón. Porque algo es muy cierto, mi hermano, tú y yo no podemos hablar de algo que no conocemos. ¿Cierto o no? Podrás tener una noción de eso, pero si no lo conoces o no has tenido tú una experiencia directa en aprender de eso, tú no puedes hablar de eso. Por lo tanto, si tú no tienes una experiencia con la palabra de Dios, con Dios mismo a través de su palabra, entonces no puedes manifestar
que tienes comunión con Dios o con su palabra. Si quieres tú hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y manifestar que Dios ha hecho cosas en tu vida, bueno, tienes que estar pegado a Dios. Tienes que examinar la palabra de Dios. Aquí es donde surge el título de esta enseñanza: la excelencia de la palabra de Dios. David tuvo un entendimiento de lo que las palabras de Dios hacían en la vida de los hombres y mujeres que se acercaban a él. Un entendimiento que Dios mismo le dio. Pues ningún hombre es capaz de entender la grandeza de Dios, sino que Dios la revela a uno mismo. La descubre y muestra a todo aquel que con humildad y sinceridad busca el rostro de Dios. Y es muy evidente, mi hermano, abre tu Biblia ahí en el Salmo 19, el cambio de palabras que comenzamos a leer desde el verso 7 al verso 9. En comparación, me refiero al versículo 1 al versículo 6. Es un enfoque totalmente distinto. Deja a un lado totalmente el hablar de la creación, el hablar del sol, de las estrellas, de la luna, del firmamento, de los cielos. Ahora David se refiere a Jehová, que es el nombre propio del Dios de Israel, nombre por el cual Dios se reveló a Moisés. Por ende, es el pueblo el que Dios escogió para revelarse de una manera personal. David comienza, mi hermano, ahí en el Salmo 19, versículo 7, comienza a describir de una manera impresionante todo lo que la ley de Dios es para él, o representa, o significa. Y esto, mi hermano, como ya lo comentaba, son cosas que él mismo había experimentado de una manera personal. No las había copiado de alguien más o de algún otro escrito. Él mismo es testigo, fue testigo de cómo Dios se manifestó en su vida, en cada una de las formas en que describe la palabra de Dios dada a los hombres, y ahora cumplida en la persona de Jesucristo. Porque todo lo que leemos aquí, del versículo 7 al versículo 9, es lo mismo que Jesucristo ha traído a nuestras vidas, mi hermano. Que son todas y cada una de las cosas que el rey David pudo experimentar aún antes de que Cristo viniera. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuántos tienen alma? Todos. Aunque no levanten la mano. Aunque digan, no, yo soy bien aguafiestas. Yo soy bien desalmado. No, todos tenemos alma. Es el centro de nuestras emociones, ¿verdad? También a veces la palabra se refiere al alma como el corazón, los pensamientos, las intenciones. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje nos dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Esta palabra ley que hallamos en la Reina Valera, del hebreo Torah, se refiere a toda la enseñanza de Dios. Y dice que todo ese cúmulo de enseñanzas, las cuales encontramos ¿dónde? En la palabra. En ese tiempo ellos tenían la Torah, que representa los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Ellos solamente tenían esos 5 libros y algunos otros poéticos. Pero era todo lo que tenían. Pero David de ahí pudo entender que la enseñanza de Dios era perfecta. Esta palabra perfecta del hebreo tamim habla de algo que está entero, algo que está completo,
íntegro, intacto, que es incuestionable y que no tiene defecto. Esto es lo que significa la palabra perfecto. Que está entero, que no le falta absolutamente nada. Es decir, David encontraba en las enseñanzas, en la ley de Dios, principalmente su voluntad, o la voluntad de Dios para él. Y tú y yo ahora encontramos la voluntad de Dios para nosotros. Encontramos cómo vivir en esta vida, en este mundo, cómo hablar, en fin. La palabra de Dios, mi hermano, la ley de Dios, todo el conjunto de enseñanzas, pues tiene consejos y principios para cada uno de los aspectos de tu vida. ¿De qué tienes dudas? Es que no sé cómo ser un buen padre. La palabra de Dios te da un consejo de cómo ser un buen padre. Hablando o comenzando porque Dios es el Padre de todos. Y Dios es un buen padre. Es que no sé cómo ser un buen hijo. Bueno, la palabra te habla cómo ser un buen hijo. Esposo, esposa, un buen empleado, un buen patrón. Lo que sea que seas, Dios tiene un consejo para ti. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Muchos no buscan, muchos no la leen y por lo tanto no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y pasan los días, pasan los años, pasa el tiempo y nunca comprendieron qué es lo que Dios demandaba de ellos. Pero es por no ponerse a buscar. Deuteronomio 32:4, yo te lo leo, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Esta palabra perfección, mi hermano, también habla de que la palabra de Dios es suficiente. Repite conmigo, suficiente. ¿Con cuántas quesadillas te llenas tú? Me acordé porque eso cené ayer. Mire, depende del tamaño. Tortilla normal. ¿Unas 3, 4? 10 allá, bueno, ¿quién da más? No, 9, perdón, sí, te añadí una más. Bueno, ¿con cuántas tú dices, con esto ya tengo suficiente? Y ya no te cabe después ni una más, porque ya te llenaste. Bueno, mi hermano, es en un sentido natural, la comida. En el sentido espiritual, la palabra de Dios, mi hermano, es suficiente para tu vida, para llenarte, para hacerte un hombre, una mujer completo y que no te falte absolutamente nada. Es suficiente para dirigir tu vida, dirigir tus pasos, para que sepas tomar buenas decisiones. Es suficiente para enseñarte. No necesitamos nada extra o fuera de las Escrituras. Porque en las Escrituras, mi hermano, tú y yo podemos encontrar todo lo que necesitamos. No necesitamos psicología, ni filosofías o pensamientos de hombres. Porque cualquier pensamiento de hombre o que haya surgido en la mente y en el corazón del hombre, ¿cómo va a estar? Lejos de la palabra de Dios. ¿Y qué dice que produce? ¿O qué hace la ley de Jehová que es perfecta? Convierte el alma. Habla de que produce arrepentimiento, produce restauración y liberación. ¿Por qué? Porque la palabra, la ley de Dios, es la única que tiene el poder para transformarte. Y el deseo de Dios para ti y para mí es que seamos transformados. Que no nos quedemos y no nos conformemos a este mundo, es lo que dice Romanos 12:2. No te conformes al pensamiento, a la manera de vivir, de pensar de este mundo, de este siglo, sino que dice Pablo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas así comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si tú no te expones a la palabra de Dios, a la ley de Dios, mi hermano, créeme que no te vas a transformar. La única manera de tú poder renovar tu pensamiento es que comiences a llenar tus pensamientos y tu corazón
con la palabra de Dios. Porque si no, ¿cómo esperas tú sacar los pensamientos que tú traes del mundo y de tu vana manera de vivir, de tu naturaleza pecaminosa? Mucha gente que inicia el cristianismo dice, es que todavía hago esto, es que todavía fallo y es que todavía cometo esta falta. Bueno, es normal. Dios va a comenzar a limpiarte. Y yo les doy este ejemplo. Si tienes un vaso con agua y mitad aceite, ¿qué pasa ahí? Uno es más pesado que el otro, entonces se separan, ¿verdad? Y si tú empiezas a llenar de agua, hablando o simbolizando la palabra de Dios, tu corazón, tu mente, tus pensamientos, ¿qué va a pasar con ese aceite? Se va a salir. Y va a llegar el momento en el que ya no vas a estar lleno, o ese vaso ya no va a tener aceite, simbolizando a tu vieja naturaleza, sino que ese vaso va a estar lleno de agua. Y acuérdense cómo dice Efesios, Pablo le dice, por el lavamiento de la palabra purifica el hombre a su mujer. Pero también lo podemos aplicar. Cristo purifica a su iglesia por medio de su palabra. Por lo tanto, mi hermano, si tú quieres purificarte, si tú quieres quitar todo aquello que te estorba en tu crecimiento, en tu avance con Cristo, ¿qué tienes que hacer? Llenarte de la palabra de Dios. Porque es lo único, es la única que puede transformarte. No esperes que con solamente leer un versículo en la mañana en el celular o el que te sale, ya, no hombre, vas a ser el cristiano más limpio de todos. O vas a purificarte en 3 semanas y ya no vas a necesitar arrepentirte o para perdón de pecados, claro, no para salvación. No, mi hermano, tenemos que estar llenándonos constantemente de la palabra de Dios, meditar de día y de noche. Lamentablemente, mi hermano, y esto lo digo con tristeza, hay muchos que creen que la palabra de Dios no es suficiente para nosotros. Hay muchos inconformes que terminan enseñando lo que a ellos mejor les parece. Lo peligroso es que cuando no se enseña la ley de Dios, no se predica la palabra de Dios y no es anunciada la perfecta ley de Dios, la cual tú y yo tenemos aquí en nuestras manos, ¿qué va a producir en el corazón del hombre? Nada. Porque son palabras vacías que no tienen sustento. Sigue diciendo el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En la otra versión habla de los decretos del Señor son confiables. Esta palabra testimonio también es un sinónimo de mandamiento o de ley. Dice que el testimonio de Dios nos ha dado de sí mismo, o que Dios nos ha dado de sí mismo, es fiel. No solamente se refiere, mi hermano, a que los mandamientos de Dios son dignos de confianza o de que tú los creas. ¿Cuántos saben que Dios es digno de confianza? Amén. Bueno, también esta palabra nos habla de algo que permanece firme, algo que está fijo, que no se mueve y es estable. ¿Cuál es el ancla en tu vida, mi hermano? ¿Qué es lo que hace el ancla en un barco? La mantiene en la posición en la que está, en la orilla del mar. Porque si esa ancla se levanta, el viento la comienza a mover, o el mismo mar. ¿Y qué pasa cuando no nos llenamos de la palabra de Dios? Es como si estuviéramos levantando el ancla. Nos podemos desviar en cualquier momento. ¿Mande? Exactamente. ¿Y cómo es un barco sin capitán? Un barco que se pierde y va a terminar desaparecido. Entonces, mi hermano, si tú quieres tener un ancla firme en tu vida, algo que te mantenga firme, estable, inamovible, que no te mueva y que seas un hombre y una mujer estable, necesitas la palabra de Dios, mi hermano. Porque eso es lo que produce. El testimonio de Jehová es fiel. Y dice, ¿qué produce que el testimonio de Jehová sea firme y no se mueva?
hace sabio al sencillo. Esto que habla la palabra o el rey David, que hace sabio al sencillo, habla de que aún hasta la persona más humilde, en cuanto a un entendimiento intelectual, si está dispuesto esa persona a ser enseñado y reconoce su condición delante de Dios, mi hermano, eso lo va a llevar a ser un hombre sabio conforme a la palabra. Porque Dios, ¿a quiénes mira de lejos? A los soberbios. Pero el humilde, dice, estará cerca de él. Y claramente el que está cerca de Dios, pues recibe de Dios. Y la sabiduría, mi hermano, nos lleva por automático o nos conduce a la salvación. Porque es sabio acercarse a Dios. Y claramente el que se acerca a Dios, la palabra nos enseña en muchas ocasiones, que el que se acerca a Él no será defraudado y no será rechazado. Por lo tanto, Dios le va a mostrar su salvación, le va a mostrar su camino. Dice el versículo 8 de Salmo 19. Los mandamientos, un sinónimo otra vez del testimonio, de la ley de Jehová. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿A qué te suena esta palabra rectitud o recto? ¿A qué te suena? ¿Algo bueno o algo malo? Algo bueno, ¿verdad? Esta palabra nos habla de que no hay curvas en los mandamientos de Dios. No hay partes chuecas o torcidas. Algo recto éticamente, pero esto con relación a las normas establecidas por Dios mismo. Porque ¿quién fue el que estableció lo bueno y lo malo? Pues Dios. Y Él se mantiene en esa línea. No cruza de un lado para otro, ni viceversa. Dios no deja de llamarle bueno a lo que es bueno, y tampoco deja de llamarle malo a lo que Él ya dijo que es malo. Es el hombre el que ha torcido esa verdad. ¿Por qué? Porque no atiende al consejo de los mandamientos de Dios. Y dice la Biblia en Proverbios que hay camino que al hombre le parece recto. ¿Has leído ese proverbio? Creo que es Proverbios 14. Pero su fin, ¿qué es? Es camino de muerte. Pero Dios te dice, si tú caminas por mi senda, por mi camino, el cual es recto, seguramente vas a llegar a un buen fin. No al buen fin que tuvimos hace un mes, a un buen término. Y esto habla también de que todas esas normas establecidas por Dios no varían de un momento a otro. Es decir, mañana tú te vas a acercar a Dios y es como si te hubieras acercado ayer o mañana. Es el mismo. Dios no cambia. ¿Y qué produce el mandamiento de Dios sea recto? Bueno, dice aquí, alegra el corazón. Traen alegría al corazón. El que tú y yo tengamos la seguridad de lo que Dios ha dicho de Él y aún nos ha dicho a nosotros, es totalmente verdadero. Y eso, mi hermano, debe producir un bienestar, una tranquilidad, la cual nos va a llevar directamente a tener un contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Sonreír aunque todo esté, ay, sí, sonrío porque Dios está conmigo. No, no es hacerlo de una manera fingida. Claramente podemos estar tristes. ¿Cuántos han estado tristes? Todos. Hasta la cafetera, mira, porque ya se quedó sin café. Todos estamos tristes o podemos estar tristes. Pero el saber que cuando tú lees la palabra, lo que tú lees es verdadero y no cambia, eso debe de producir en ti un equilibrio, un bienestar, de decir, bueno, aunque mi situación en este momento no es la mejor y me produce tristeza en lo natural, en mis emociones, en mi mente, en mi espíritu, yo sé que Dios tiene el control. Porque Él me dice que Él es mi pastor y que nada me faltará. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo.
Y eso es lo que debe producir la palabra, mi hermano, una seguridad, un bienestar, una alegría en el corazón. Yo no sé si te ha pasado, mi hermano, pero de repente está uno leyendo la palabra y produce o mueve las fibras más sensibles de tu corazón y te tiras al llanto. Yo no sé si eso te ha pasado a ti, pero ¿por qué es esto? ¿O por qué pasa esto? Porque produce alegría, produce incluso lágrimas de gozo, lágrimas de decir: Señor, tú estás conmigo, tú sustentas mi vida, sustentas mi sueño. Y aún en esta enfermedad que no esperaba tal vez, o en esto que me está pasando que no lo veía venir, Señor, tú tienes el control. Y eso nos debe de llevar a tener un agradecimiento eterno, mi hermano, un agradecimiento profundo. ¿Tú crees que el rey David tenía agradecimiento para con Dios? Uy, mi hermano, si dimensionáramos el agradecimiento que David tenía, bueno, déjame decirte algo, podemos tener un mayor agradecimiento tú y yo que el rey David. ¿Por qué? Porque ya tenemos la revelación de Jesucristo, la palabra de Dios prometida y revelada para salvación de nuestras vidas. Amén. Sigue diciendo el versículo 8: el precepto de Jehová es puro. Es puro. También la palabra y la ley y las enseñanzas de Dios son puros o claros. Eso dice otra versión. Porque sabemos que Dios es santo, ¿verdad? ¿Y con qué relacionamos la santidad? Con la pureza, ¿verdad? Pero no solamente significa esto, sino también habla de que el precepto de Dios, los mandamientos, el testimonio y la ley son fáciles de comprender. ¿Qué leíamos hace poquito? Hace sabio al sencillo. Son fáciles de comprender. ¿Para quién? Para el que viene a Dios en humildad. Porque el que viene o llega delante de Dios queriendo enseñarle a Dios, ¿qué va a suceder? Pues, mi chavo, pues te equivocaste de Dios. Vete con otro ahí que hayan inventado otros. A ese sí lo vas a poder enseñar tal vez, porque ni siquiera te va a contestar. Entonces habla de que son fáciles de comprender. Y mi hermano, los mandamientos de Dios o en las Biblias, tú nunca vas a encontrar letras chiquitas, a menos que sea una concordancia, ¿verdad? Pero no vas a encontrarte letras chiquitas. O que diga, si tú leíste esto, pues, y si no lo haces, pues mira, te va a ir así, 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 así. No, pues ya firmaste, ya lo leíste, ya te amolaste. No hay letras chiquitas. No usa términos incomprensibles o que nos llevan a no saber qué hacer. La Biblia es clara, mi hermano. La Biblia es clara en decir que hay un cielo y hay un infierno, que hay un Dios y hay un diablo, hay un Satanás, que hay un solo camino, no dos caminos, y que Jesucristo es el Salvador. Amén. Dice Proverbios 30:15, anótalo: toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Y dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En otra versión dice que da buena percepción para vivir. El tener nosotros la seguridad de lo que Dios ha dicho de Él, y eso conlleva disponernos a conocer a Dios. Porque cuando tú te dispones a conocer a Dios, ¿qué sucede? ¿Dios te nubla el entendimiento? ¿O Dios te dice, no me conozcas, fúchila? No, mi hermano. Cuando te dispones a conocer a Dios, pero hablando de una disposición, no de decir, pues bueno, a ver qué pasa. Pues a ver si Dios me responde a mi oración. Porque muchos así se acercan a Dios, diciendo, si me respondes, creo. Pero no. ¿Cómo funciona en Dios? Creo, aunque no me respondas lo que yo quiero. Porque sé que me vas a responder cuando tú me respondas
lo que es mejor para mí. Pero qué difícil es la espera, ¿verdad, mis hermanos? Es lo más difícil. Pero Dios ahí nos enseña también a esperar en Él, a tener confianza en Él. Cuando tú te dispones a conocer a Dios, Él es quien alumbra tu entendimiento. ¿Cuántos han leído la Biblia de noche o con la luz apagada? Pues así como que, pues en el celular, ¿verdad? Nomás. Pero dices, no, me gusta leer la Biblia así, escrita. ¿Qué tienes que hacer si estás a oscuras? Prender la luz. ¿Para qué? Pues para ver. Si no, bien te pudiste poner la Biblia aquí encima y decir, no, me aventé todo Apocalipsis en una noche. Oye, ¿qué aprendiste? Página 945 nada más. Es lo que veía. No, necesitas de una luz para ver en la noche, ¿verdad? Y esa luz, ¿quién es? Bueno, el Espíritu Santo que ahora mora en ti. Es esa luz en ti. Es aquello, es quien te va a dar la correcta comprensión de la palabra de Dios. Y si cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana, mora el Espíritu Santo de Dios en ti y en mí, ¿qué vamos a tener en común? El mismo conocimiento. No te va a decir a ti el Espíritu Santo una cosa y a ti te va a decir otra del mismo pasaje, porque Dios no se contradice. Dios es claro, Dios es recto. Son fáciles de entender sus mandamientos. Todos los que somos hijos de Dios, de esa manera, teniendo el Espíritu Santo y exponiéndolos a la palabra de Dios, vamos a llegar a lo que Pablo llamaba la unidad de la fe. Mismo amor y mismo entendimiento. Ahí lo puedes leer tú en Efesios 1:18 y también en Filipenses 2. Si tú te dispones a conocer a Dios, mi hermano, Dios te va a alumbrar. Dios te va a mostrar en su palabra lo que tienes que hacer. Porque ¿cuántas veces o cuántos se han quedado sin hacer nada porque Dios no les ha dicho qué hacer? Yo que todos. Decimos, Señor, dime qué hago. Dime qué hacer, qué decisión tomar. Y no te mueves hasta que Dios no te dice algo. Y muchas veces, fíjense, hasta ahora sí que nos troleamos a nosotros mismos, por decir de alguna manera. Le preguntamos muchas veces qué hacer a Dios en situaciones donde ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y esperamos que Dios nos diga. Pero mi hermano, Dios ya sabe que ya sabes qué tienes que hacer. Y muchas veces, ay Señor, dime, ¿será bueno esto o no? ¿Y hago esto o no lo hago? Y dentro de ti hay una voz interna que se llama Espíritu Santo que te dice, no lo hagas. Ay Señor, es que no sé si soy yo o son los tacos que me cené. No, para eso mi hermano también tenemos que saber discernir cuando es la voz de Dios y cuando es tu emoción. Porque sí, somos emocionalistas a veces, ¿verdad? Nos emocionamos. Ay no, sí es de Dios. Y pum. Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Este temor, mi hermano, habla de reverencia y el respeto que tenemos que tener ante los mandamientos del Señor. Hay gente que se burla de la Biblia, es decir, se está burlando de Dios mismo. Y cuán peligroso aún es burlarse de las personas que Dios ha puesto en autoridad, tanto terrenalmente como espiritualmente, porque terminas burlándote de Dios. Porque ¿quién las puso? Dios mismo. Esta reverencia o el respeto que tenemos que tener ante los mismos mandamientos de Dios, porque fueron dados para ser obedecidos, no para ser aprendidos y nunca practicados. No es un terror hacia Dios, aunque muchos lo ven así. Habla de tomar en serio la voluntad de Dios.
De lo contrario, si crees que puedes jugar a decir que eres cristiano, pero vives como a ti te parece mejor, entonces ahí sí te aseguro que tengas miedo. Porque dice la palabra de Dios que cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. El predicador en Eclesiastés concluye su libro diciendo una cosa. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. ¿Quiénes? Todos. Todos por igual. Que no los obedezcamos, eso ya es de cada quien. Es decisión personal qué vas a hacer con los mandamientos de Dios. Y los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Esto nos habla de que todas las cosas que Dios ha establecido, así como todas sus leyes, sentencias, juicios, son firmes y continúan y no caducan con el tiempo, así como caduca la leche que tienes en tu refri. La leche tú la compras y si no te la tomaste en ¿cuántos días? ¿5 o 6 días? ¿Qué pasa? Ya parece queso. Ya no sirve. Pero no, mi hermano, la ley de Dios tú la lees hoy, tú la lees mañana y tú la lees en 100 o en 1000 años y va a permanecer igual. Porque Dios es el mismo. La justicia de Dios es eterna y la ley de Dios es la verdad. El versículo 10 nos habla de dos cosas. Dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, Salmo 19:10, hablando de todo el cúmulo de la ley de Dios, los testimonios, los preceptos, los juicios, dice, son más deseables, son más preciados, son más preciosos que el oro, incluso que el oro más puro. Y concluye el versículo 10, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. En aquel entonces, mi hermano, tú has de decir, ay, el oro. Pues ahorita ya hay otras cosas mucho más caras que el oro. Un iPhone, ¿verdad? Es más caro que un quilate de oro, que un kilo de oro. Claramente el oro en aquel entonces era el metal más preciado y costoso conocido. Pero aún en nuestros días este material es caro, ¿verdad? O a ver, ¿dónde regalan oro? ¿Dónde regalan para ir? ¿Nadie sabe? Este costo, mi hermano, se debe a que para poder extraer el oro, ¿qué se necesita hacer? Pues cavar, ¿verdad? ¿Y la tierra se cava sola? Se necesita trabajo. Y para obtener tan solo de 10 a 20 gramos, mi hermano, de oro puro, se requiere haber extraído toda una tonelada de tierra. Y esto me llevaba a lo siguiente. El solo hecho de haber investigado eso, me llegó un pensamiento y me llevaba a esto. Entre más y más nosotros amemos la palabra de Dios, con más esfuerzo la vamos a buscar. Entre más anhelemos conocer quién es Dios, pues con más esfuerzo y con más ganas, con más diligencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la palabra de Dios. Y así como entre más toneladas de tierra saquen, ¿qué van a obtener? Más oro. También tú y yo, entre más busquemos, entre más escudriñemos la palabra de Dios y escarbemos las profundidades del conocimiento de la sabiduría de Dios, más riqueza vas a poder hallar. Pero no una riqueza espiritual, no una riqueza material, como la que es el oro, sino qué tipo de riqueza vas a hallar. Una riqueza espiritual, que es más preciosa que cualquier o que todo el oro de este mundo. Proverbios 16:16 nos da un consejo. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado.
Mejor es adquirir sabiduría. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. En segundo lugar, el rey David comparaba también a los testimonios, los mandamientos y a la ley de Dios como esa miel. ¿Cómo es la miel? Es dulce, ¿verdad? ¿Y cuántos la han mordido al panal? Sabe rica, ¿verdad? Bueno, la miel, mi hermano, en ese momento, en ese entonces, ahorita ya es la coca, era la sustancia más dulce conocida en aquel entonces. Por lo tanto, el rey David hace esta comparación y dice que el conocer, el profundizar, el llenarse de la palabra de Dios, de las enseñanzas, las cuales se manifiestan al momento de acercarnos a Él, son mucho más dulces que lo más dulce que tú puedas encontrar en este mundo. ¿O qué te produce placer, mi hermano? ¿Qué es lo que más te produce placer de este mundo? Bueno, lo que pueda, lo que sea, la palabra de Dios es mucho más dulce y te deja más deleitado que cualquier otra cosa que tú puedas probar en este mundo. El Salmo 63, versículo 5, en la traducción del lenguaje actual dice: con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. El alabar a Dios, dice, eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. ¿Qué? Conocer a Dios. ¿A través de dónde? A través de la palabra de Dios. Y para terminar, mi hermano, del versículo 11 al versículo 13, dice así: tu siervo es además, aparte de que son deseables más que el oro y más dulces que la miel, dice el rey David, tu siervo es además amonestado con ellos, exhortado, evidenciado cómo está tu vida. ¿Quieres saber cómo está tu caminar? Exponte a la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra, mi hermano? ¿A qué la compara la Biblia? A un espejo. ¿Y qué hace el espejo? Te dice la realidad de lo que ves o de cómo te ves. Exactamente. Y la palabra de Dios, como un espejo espiritual, te va a reflejar tu verdadera condición delante de Dios, no delante de los hombres. Porque delante de los hombres, mi hermano, uno puede aparentar que todo está bien, ¿cierto o no? Pero cuando te expones a la palabra de Dios, ahí no hay ropa que te puedas poner que tape tu vergüenza. Así como no hubo hojas de higuera suficientes para tapar el pecado de Adán y Eva, cuando Dios les dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te vistió de esas hojas de higuera? No eran suficientes para tapar el pecado que ya habían cometido. Y dice el rey David: en guardarlos hay grande galardón. Pero esta palabra guardar, mi hermano, tú y yo ya sabemos lo que significa. Habla de obediencia. El que escucha y hace. ¿Qué dijo Jesús? Le compararé a un hombre prudente. Pero el que escucha y no hace, y aunque sea amonestado por la Biblia, se va a sentir ofendido, va a tener orgullo y va a decir: no, esto no es para mí, y va a seguir como está. ¿Y cómo va a terminar? Lejos de Dios, porque no reconoce su condición. No va a ser sabia esa persona porque no es sencilla delante de Dios. Dice el versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿A qué se refiere esto? Cuando te equivocas, dices luego, me equivoqué, no, perdóname.
Le dices al esposo, a la esposa, al amigo, a la persona: no, yo no le dije nada. No, yo no fui. No es más que me investiguen. Tratamos de siempre justificar nuestros errores. Y la palabra de Dios, mi hermano, no nos permite eso. Sino nos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Es una realidad que nos complicamos a veces y permitimos que el orgullo nos nuble la vista y decimos: no, yo no fui. Pero ¿qué dice el rey David? Líbrame de los que me son ocultos. Esa es la que debe ser nuestra oración. Aparte de decirle: Señor, examíname, Señor, también líbrame de aquellos pensamientos, de aquellas intenciones en mi corazón que me son ocultos a mi corto entendimiento. Porque hay cosas que aún no vemos en nuestro corazón, pero que Dios sabe que están ahí, mi hermano. Y es con las cosas que más tenemos que tener cuidado. Por eso el rey David decía: examíname, oh Dios, y pruébame. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Preserva también a tu siervo, el versículo 13, de las soberbias. Y esta palabra, o este uso de esta palabra soberbias, tiene un significado mucho más amplio que el que tú y yo podemos leer aquí. Esta palabra soberbias habla de cuando una persona comete algo, un acto, obviamente malo, pero de una manera deliberada, sabiendo de antemano que está mal. Por eso dice: preserva también a tu siervo, no solamente de las cosas que están ocultas, sino de las cosas que yo puedo llegar a pensar que no son malas, pero sí lo son. O que no son malas en ese momento, pero que dentro de ti sabes que no están bien. ¿Y para eso qué se necesita? La palabra de Dios, el ancla en tu vida, algo que te tenga pegado a Cristo, algo que te tenga pegado a Dios y que no te puedas alejar. Porque ¿qué pasa si un niño con un globo lo suelta? El niño tenía potestad sobre el globo, tenía autoridad, lo controlaba y lo movía donde quería. Tú y yo somos el globo, no te creas el niño. ¿Qué pasa si el niño lo suelta? Ese globo se pierde. Se va y se va. Así tenemos que ser tú y yo, mi hermano, como ese globo en las manos de Dios, que somos llevados, somos dirigidos, somos encaminados en la palabra y en la voluntad de Dios. Dice el rey David que esas soberbias, esos pensamientos que pueden llegar sutilmente a mi mente, a mi cabeza, decir: no pasa nada. Dice: Señor, que no se enseñoreen de mí. ¿Y qué pasa cuando algo se enseñorea de ti? Las únicas exentas son las embarazadas. Se les enseñorea un antojo de tacos y no hay quien se los quite. Pero en nosotros, mi hermano, que estamos en este mundo, ¿por dónde entra el pecado? ¿Por qué sentido? Por los ojos. Es el primero en el que somos atacados. Y por lo que vemos, ¿qué dijo? ¿Qué pasó con Eva? Vio que era bueno a la vista. No escuchó del fruto o no lo palpó, primero lo vio, después lo tocó y después lo probó. ¿Cómo llega el pecado? Por la vista. ¿Y qué pasa cuando le das entrada a eso que te llamó la atención? Bueno, si no lo cortas, si no le pides al Señor que lo quite, puede llegar a enseñorearse de ti. Un deseo, una acción, un pensamiento, lo que sea, te puede llevar a alejarte de Dios. Si hacemos todo esto, si somos amonestados con la palabra de Dios, nos exponemos a la palabra, si guardamos sus mandamientos, si Dios nos libra de esos pensamientos
y no se enseñorean de nosotros, esos malos deseos, mi hermano, el rey David concluye: entonces, hasta en ese momento, después de haber guardado tu palabra, de conocerla, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Y cómo concluye el Salmo, mis hermanos? Con una expresión tan hermosa, que ese debe de ser el deseo de tu corazón todos los días, a cada momento. Dice así el versículo 14, y con esto termino: sean gratos. ¿Qué es grato? Que sea agradable, que sea algo que quiera recibir Dios. ¿Tú le llevarías al presidente un pan del año pasado? ¿No? ¿O sí? ¿No, verdad? ¿Le llevarías un presente bañado en oro? Digo, por decir algo, ¿verdad? Algo valioso. Bueno, también Dios quiere que la ofrenda que tú le des sea valiosa. Sean gratos los dichos de mi boca, nuestras palabras, y no solamente eso, y la meditación de mi corazón delante de ti. Antes de hablar, ¿qué sucede? Pensamos, o me supongo que eso es lo que tenemos que hacer, pensar antes de hablar, porque a veces decimos y luego pensamos lo que dijimos y dijimos: no, espérame, no, regrésame las palabras. Sí, ay, perdón, lo dije, lo pensé, exactamente. Gracias por el consejo. Ay, pensé en voz alta, o no, ¿sabes qué? No, era broma. Queremos zafarnos, ¿verdad? Pero mi hermano, si tú quieres que los dichos de tu boca sean gratos delante de Dios, pues la meditación de tu corazón debe estar en la palabra de Dios. No puedes pretender hablar gratamente delante de Dios si antes en tu corazón no hay palabra de Dios, en tu mente, en tus pensamientos. No puedes pretender que sean así, porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca, subes al WhatsApp, subes al Facebook y en todas las redes sociales que hay. De la abundancia del corazón sale lo que hay. Y por último termina exaltando y alabando a Dios. Dice: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ponte de pie, mi hermano. Es vital, y esta palabra vital habla de que si no está eso, ¿qué sucede? Te mueres, te quedas sin vida. Es vital para ti y para mí llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. ¿Cuesta? Pregúntale a los mineros si cuesta sacar el oro. Claro que cuesta. ¿Tú crees que a Cristo le costó ir a la cruz? Le costó. Entonces, ¿por qué pensamos que no nos debe de costar a nosotros el buscar la palabra de Dios, el conocer a Dios? No es suficiente contemplar la creación de Dios para llenarnos de su plenitud y de su conocimiento, sino que la única manera o la forma en la que vamos a conocer más a Dios es únicamente a través de su palabra. No pienses que vas a conocer a Dios fuera de la palabra, solamente escuchando predicaciones que sí son buenas, pero la palabra de Dios es la única que va a producir vida, cambios en ti. Y ahora, mi hermano, esta palabra ya ha sido revelada. Y esa palabra, mi hermano, es Cristo Jesús, nuestro Señor, quien vino a revelarnos al Padre para que tú y yo podamos conocerle. Vino a revelarnos el camino, la verdad, donde hemos encontrado la vida. Y que no la tiene esa vida aún, bueno, puede pedirla, puede clamar a Dios por esa vida y Dios se la va a dar. Porque Jesús dijo:
y explicó a sus discípulos cuál era la vida eterna. La vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero ese conocer, mi hermano, conlleva un aprendizaje, un entendimiento, un comprendimiento y un reconocimiento tuyo de que sin Dios no puedes hacer nada. Fuera de Él no puedes hacer nada que le agrade. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Cierra tus ojos, mi hermano. Medita en tu corazón todo lo que la palabra de Dios es para ti. Trae a memoria esas veces en las que Dios te ha dado un entendimiento mayor de algún pasaje, de alguna cita. Y eso es lo que produce Dios en aquel que se dispone a conocerle. Dios es galardonador de los que le buscan con sinceridad. Hace sabio al sencillo. Es decir, no importa quién seas, no importa qué estudios tengas. Pedro y Juan eran hombres sin letras y del barrio, y aún así Dios les reveló cosas impresionantes. Y hoy en día también el Señor nos quiere revelar, nos quiere mostrar en su palabra muchas cosas, pero es necesario que tú y yo nos dispongamos. Es necesario que tú y yo diligentemente busquemos el llenarnos de la palabra de Dios. Cuánta necesidad tenemos de tu palabra, Señor. Mucho más preciosa que el oro es tu palabra, y mucho más dulce que la misma miel. Así es como queremos tener tu palabra, Padre. La queremos atesorar en nuestro corazón, la queremos guardar con el propósito de ponerla en práctica. Pero para eso necesitamos de tu ayuda, Señor, de la ayuda de tu Espíritu Santo, para que en el momento preciso podamos recordarla y podamos aplicarla. Porque tú siempre, Señor, nos estás recordando la palabra. Cualquiera que fuera la circunstancia, sea difícil o sea fácil, tu gracia está ayudándonos, tu favor está sosteniéndonos y llevándonos a hacer tu voluntad por esas buenas obras por las cuales tú ya has preparado de antemano, para que solamente siendo guiados por ti podamos andar en ellas, en ese camino recto que es tu palabra, que son tus mandamientos. Ayúdanos a entender más tu palabra, Señor. Eres tú el que alumbra nuestros ojos, eres tú el que nos enseña. Revélate más a nosotros, pero revélate más en la medida que nosotros te buscamos. Gracias, Señor. Tu palabra es perfecta, tu palabra es pura, tu palabra es fiel, es firme, tu palabra es clara, tu palabra es excelsa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre, y permítenos experimentar más tu presencia en nosotros, y que otros puedan ver la obra que tú estás haciendo en nosotros, la cual comenzaste y la cual terminarás hasta el día que Jesucristo venga o nos llames a tu presencia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, mis hermanos, pues nuestro Dios es fiel, amén. Y nos va a seguir enseñando a través de los salmos muchas más cosas. Hay que estar atentos y hay que estar dispuestos a aprender, amén. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches.